Hola, soy Jesús. La arqueología a veces puede resultar aterradora. Hoy estoy explorando descubrimientos que aún atormentan a los científicos que los hicieron. Desde víctimas de sacrificio con el corazón arrancado hasta el naufragio más brutal de la historia de la humanidad. Resolviendo el caso de la maldición del rey Tut. Cuando Howard Carter abrió la tumba del faraón Tutankamón en 1922, quedó cegado por su ansia de tesoros. No tenía idea del tipo de plaga que desataría sobre él y los demás arqueólogos. En los años posteriores a la violación del lugar de descanso final del antiguo rey, hubo una serie de muertes misteriosas. Hasta el día de hoy, se cree que Howard Carter desató la maldición de los faraones. Ahora, después de más de un siglo, los científicos creen haber resuelto el misterio. Es posible que hayan señalado la causa de toda la miseria que siguió al descubrimiento de la tumba. ¿Pero qué miseria había realmente? Inscritas en las paredes de las tumbas o a lo largo del Valle de los Reyes, hay advertencias de no molestar al resto de los muertos. En los jeroglíficos antiguos las advertencias son muy sencillas y dicen cosas como: quienes rompan esta tumba morirán a causa de una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Howard Carter era muy consciente de esto antes de traspasar la puerta sellada de la tumba. Sabía de las advertencias de espíritus malignos y males prohibidos que se desatarían. Pero siendo un hombre de ciencia, Howard Carter no tenía miedo de una pequeña maldición. No hasta que la gente empezó a morir. Lord Carnarvon fue el mecenas de Carter, el hombre que financió la excavación en 1922. Fue uno de los primeros en entrar a las salas llenas del tesoro del faraón muerto. Unas semanas más tarde, murió por un diagnóstico incierto. Se pensó que podría haber tenido envenenamiento en la sangre y neumonía, pero los médicos estaban desconcertados. Tal como decía la advertencia, Lord Carnarvon murió de una enfermedad que ningún médico pudo diagnosticar. Howard Carter también murió a causa de una enfermedad, aunque le llevó un poco más de tiempo. Su muerte no fue hasta 1939. Después de una larga y agotadora batalla contra el linfoma de Hodgkin, falleció. El excavador Arthur Weigall también murió a la temprana edad de 54 años en 1934. Se cree que tenía cáncer. 6 de las 26 personas que se encontraban en el lugar cuando se abrió la tumba murieron en los primeros 10 años por una variedad de problemas aleatorios: malaria, diabetes, asfixia y exposición a rayos X. También sucedieron muchas otras cosas espeluznantes, lo que aumentó la posibilidad de una maldición. National Geographic escribió que cuando se abrió la tumba, el Cairo se vio repentinamente envuelto en una extraña tormenta de arena y se cortó la electricidad en toda la ciudad. Durante la excavación, el perro de Lord Carnarvon dejó escapar un aullido escalofriante y cayó muerto. Era como si una fuerza más allá del entendimiento científico estuviera tratando de impedir que estos hombres entraran en la tumba. Ahora los científicos creen tener una respuesta al misterio. No pueden explicar la extraña tormenta de arena ni el perro de Lord Carnarvon, pero sí creen saber qué causó las extrañas muertes. Los niveles tóxicos de radiación pueden haber provocado que las excavadoras cayesen en tumbas tempranas. Ross Fellows escribió en el Journal of Scientific Exploration que el nivel de radiación dentro de la tumba del rey Tut es tan alto que cualquiera que pase demasiado tiempo podría desarrollar enfermedades y cáncer. Espera un segundo. ¿Radiación en una tumba antigua? ¿Cómo es eso posible? Ese es el bono misterioso que obtienes hoy, totalmente gratis. La tumba de Tut no es la única llena de radiación. Los científicos han utilizado un contador Geiger en varios sitios y han confirmado que muchas tumbas son radioactivas. Las ruinas del reino antiguo, no solo las del Valle de los Reyes, muestran evidencia de una intensa radiación. Se supone que la radiación es natural. Algo en la Tierra hizo que la radiación se filtrara hacia afuera, corrompiendo templos, pirámides y tumbas. Esa es la teoría, pero no la aceptes demasiado rápido. En realidad, los científicos no pueden determinar de dónde proviene la radiación natural. Es posible que la fuente no fuera natural en absoluto. ¿Qué pasaría si la radiación procediera de alguna forma avanzada de tecnología que los científicos no conocen? Es posible que los egipcios estuvieran usando uranio para alimentar el mismo equipo utilizado para construir sus tumbas y otros monumentos, lo que explica la persistente radioactividad. Honestamente, esto es tan loco que me gustaría leer tu opinión. Dime qué piensas en la maldición del faraón y la tumba radioactiva de Tut en los comentarios. Arrancando corazones.
Los arqueólogos en Perú hicieron un descubrimiento tan impactante que ni siquiera estoy seguro si debería contártelo. Se desenterraron los restos de varias docenas de víctimas de sacrificios infantiles y hay más a la espera de ser descubiertos, pero eso es solo la punta del iceberg. El director de las excavaciones en Pampa La Cruz, donde se encontraron los restos, es Gabriel Prieto. Es profesor de antropología en la Universidad de Florida y experto en todo lo relacionado con el antiguo Perú. Según Gabriel, se encontraron 76 esqueletos. Los esqueletos muestran evidencia de que les arrancaron el corazón como en una escena loca de una película de terror. Para ser más científico y menos espantoso, permíteme decirlo de otra manera. Los 76 esqueletos mostraron evidencia de un corte transversal limpio a través del esternón. Esto significa que probablemente se abrió la caja torácica para extraer el corazón. Luego, las víctimas del sacrificio eran enterradas tendidas en el suelo, con los pies apuntando hacia el este. Los arqueólogos no lo vieron venir. Sabían que los sacrificios existían en la antigua cultura chimú en Pampa La Cruz, pero la gran cantidad descubierta fue casi demasiado para soportar. Elevó el número total de víctimas de sacrificios infantiles encontradas en el lugar a 323. Además, en el cercano sitio de Las Llamas, otra ciudad chimú, los arqueólogos han encontrado 137 víctimas de sacrificios, tanto de niños como adultos. En Las Llamas, a las víctimas del sacrificio también se les extrajo el corazón hábilmente. Es un hecho inevitable a estas alturas. La cultura chimú del antiguo Perú sacrificaba a niños y extraía sus corazones, posiblemente para comer, como si ya no fuera suficiente malo sin un ligero canibalismo añadido a la mezcla. Los esqueletos recién descubiertos parecen ser de aproximadamente el año 1100 después de Cristo, 400 años antes del Imperio Inca. Fue entonces cuando los chimú alcanzaron su mejor momento, siendo su ciudad de Chan Chan una de las más grandes e importantes de América. Pero, ¿por qué sintieron la necesidad de participar en rituales de sacrificio tan brutales? No solo sacrificaban gente de vez en cuando, lo hicieron todo el tiempo a gran escala. Incluso Gabriel Prieto dijo que no sabe la respuesta. Pudo haber sido para santificar los sistemas agrícolas. El sacrificio humano podría haberse arraigado tanto en su sociedad que los chimú lo hicieron de cualquier manera. ¡Oh! Se ha construido una nueva escuela. Sacrificio de niños. No hay suficiente lluvia primaveral. Sacrificio de niños. Demasiada lluvia primaveral. Lo creas o no, sacrificio infantil. Y ahora el número 9, pero primero es agradecer a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias. No olvides suscribirte para unirte a la familia ¿Lo puedes creer? Chupadores de sangre europeos. En 2022 un equipo de arqueólogos encontró los restos de algo que ninguno de ellos esperaba ver en su vida. Era impactante, intrigante y recordaba a un recuento particular de chupadores de sangre de Transilvania. Los arqueólogos se toparon con un vampiro, y no fue el único. El equipo estaba excavando un cementerio en Polonia cuando encontraron a una mujer tirada en el suelo con una hoz cruzada sobre el cuello. Si no estás familiarizado con la hoz, es el mismo instrumento utilizado por los agricultores medievales para cosechar cereales y utilizado por la parca para cosechar almas. La hoz había sido colocada sobre el cuello de la mujer de tal manera que si se hubiera levantado le habría cortado la cabeza. Quienquiera que enterró a esta mujer estaba aterrorizado de que fuera reanimada como un vampiro y saliera de su tumba. Pusieron la hoz allí para evitar que ella les chupara la sangre en plena noche. Es increíble que esté diciendo todo esto, pero es 100% cierto. A partir del siglo XIV, la gente de Europa medieval se volvió loca con la superstición de los vampiros. Matteo Borrini, antropólogo de la Universidad John Moores de Liverpool, dijo que la práctica fue más fuerte entre los siglos XIV y XVII. Sin embargo, las extrañas prácticas funerarias que rodean a los vampiros probablemente comenzaron con los romanos en el siglo V. ¿Qué crees que pudo haber causado tal histeria? Los brotes vampíricos normalmente ocurrían al mismo tiempo que las epidemias arrasaban un área local. Por ejemplo, si la plaga llegaba a una aldea y diezmaba a la población, pensaban que un vampiro había entrado entre ellos. Comenzó con la familia. Primero una persona enfermó y murió. Luego comenzaron a morir otros miembros de la familia. Luego murieron los vecinos y luego más gente del pueblo. Se suponía que el vampirismo se estaba extendiendo y que los aldeanos eran cazados uno por uno. Sin embargo, lo más probable es que se tratara de una enfermedad contagiosa que se propagaba desde el interior de la casa.
luego a los vecinos y luego al resto del pueblo. Pero bueno, qué sé yo, tal vez fueron vampiros y los arqueólogos modernos tampoco saben de qué están hablando. En otro sitio en Polonia en 2022, los arqueólogos descubrieron candados triangulares sujetos a los pies de niños pequeños. Es posible que estos niños hayan muerto a causa de una plaga, pero los lugareños pensaban que eran vampiros. Los candados debían mantenerlos firmemente en sus tumbas. En Connecticut, los arqueólogos encontraron en la década de 1990 a un hombre que había muerto en el siglo XIX en circunstancias muy extrañas. Los huesos de sus muslos estaban cruzados sobre su pecho, justo debajo de su cráneo, formando el símbolo de la calavera y las tibias cruzadas que normalmente se ve en las banderas de los barcos piratas. Su nombre era John Barber y era un vampiro americano. Bueno, su familia pensó que era un vampiro. Los científicos modernos dicen que John Barber murió de tuberculosis. Su piel gris y su tos con sangre probablemente lo hacían parecer un demonio para su propia familia. Por último, pero no menos importante, investigadores italianos encontraron en 2009 a una dama vampiro con un ladrillo metido en la boca. Es uno de los entierros de vampiros más inquietantes jamás encontrados. Murió en el siglo XVI, enterrada en un cementerio desviado de Venecia. Alguien le metió un ladrillo grueso en la boca para que, si resucitase, no pudiera morder a nadie. No sé ustedes, pero si volviera a la vida como vampiro, no estoy seguro de que un ladrillo me detuviera. Rituales funerarios espeluznantes. Los cazadores-recolectores del antiguo Brasil tenían un concepto de la muerte ligeramente diferente al de la gente de hoy. En el Brasil prehistórico, no vas a creer lo que la gente hacía con los cadáveres de sus seres queridos muertos. Esta espantosa historia nos lleva a Lapa do Santo, una cueva en medio de la nada, no del todo en la jungla, pero sí bastante cerca. En 2001, los científicos comenzaron a excavar el interior de la cueva. Ahora, después de más de 20 años, investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania han anunciado sus aterradores descubrimientos. Escucharás palabras como decapitación, mutilación, canibalismo y descarnado. Esta es tu advertencia ahora, así que si continúas, no me culpes por lo que estás a punto de escuchar. Hace unos 12.700 años, un grupo de humanos primitivos que forjaban y en ocasiones cazaban llegaron a la sabana del interior de Brasil. Se hicieron un hogar dentro de la cueva de Lapa do Santo. Dependían principalmente de vegetales, alimentos acuáticos y animales pequeños que eran fáciles de capturar. No construyeron grandes monumentos ni ciudades, no dejaron mucho atrás excepto algunas herramientas, cosas como espátulas y anzuelos. En el interior de la cueva se han descubierto más de 40 entierros humanos. A la cultura de la Edad de Piedra no parecía importarle vivir con sus muertos. Las tumbas estaban esparcidas por toda la cueva, justo debajo de donde la gente dormía y realizaba actividades domésticas. Durante los primeros miles de años, las cosas fueron bastante normales. Los cuerpos fueron enterrados tal como era de esperar en una tumba con poca ceremonia. Luego, hace 9.400 años, sucedió algo grande. Las tradiciones culturales cambiaron dramáticamente. En lugar de dejar descansar a los muertos en tumbas pacíficas, los habitantes de las cavernas comenzaron a desarticular a los difuntos. Por desarticulación me refiero a la extirpación de extremidades. Algunas personas fueron desmembradas poco después de su muerte y enterradas sin brazos ni piernas. Otros fueron enterrados con solo algunos de sus huesos. Además, la evidencia de esta época muestra que la gente comenzó a quemar los cuerpos. Los huesos de este período también han mostrado marcas de dientes, lo que sugiere que sus amigos y familiares los estaban mordiendo después de su muerte. No hay indicios de lo que les sucedió a estas personas que les hizo obsesionarse repentinamente con el desmembramiento. La gente fue enterrada de formas extrañas. Por ejemplo, una persona fue enterrada con las manos amputadas y colocadas a ambos lados de la cara. Es casi seguro que esto fue parte de un ritual, pero nadie sabe de dónde surgió la idea. Los arqueólogos no tenían idea del tipo de profundidades oscuras en las que caerían mientras investigaban la cueva de Lapa do Santo. Lo que encontraron es evidencia de una cultura que parece haberse convertido en una religión horrible. Una especie de culto que los hacía canibalizar a sus amigos y hacer cosas raras con sus cadáveres. Zombies del pantano en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte los científicos descubrieron un zombi del pantano. Al menos es lo más parecido que jamás se haya encontrado a un zombi del pantano real.
Es un cuerpo humano podrido sacado de un pantano en el pueblo de Belagi. El cadáver parece tener unos 2000 o 2500 años y pertenecer a un hombre que era solo un adolescente en el momento de su muerte. El descubrimiento se produjo cuando un lugareño del pueblo notó algunos huesos humanos en la superficie. La policía intervino porque parecía que alguien había sido asesinado, pero resultó que los huesos eran antiguos, arrojados al ambiente de los humedales en los días en que Egipto todavía era el antiguo Egipto. Esta persona no era solo un esqueleto, parecía un extra de Walking Dead. Todavía tenía algunos trozos de piel, las uñas de las manos, los pies y lo que parecía ser un riñón. John Joe O'Boyle del Servicio Forestal de Irlanda del Norte lo calificó como un hallazgo muy emocionante. Emocionante es definitivamente una palabra para describirlo. Otro podría ser espantoso. En cuanto al zombi del pantano, los arqueólogos no han descubierto nada sobre quién era. Creen que fue enterrado en un grupo de árboles, pero claro, es posible que lo hayan arrojado al pantano. Algo así como la mafia solía arrojar a la gente al lago Mead metida en barriles. Aterradora prisión demoníaca. Hay un agujero gigante en el oeste de Irán que, según algunos, contiene el espíritu de un demonio. Está en medio del desierto, una formación seminatural que parece conducir directamente a las profundidades del infierno. Los lugareños la llaman la prisión de Salomón. Hablemos de algo menos inquietante que los demonios y el canibalismo por solo unos segundos. Esta supuesta prisión es el resultado de un pozo de agua subterránea que creó un pequeño estanque hace muchos eones. Durante miles de años, la cal y otros minerales se solidificaron alrededor del estanque para crear una pared cónica. Desde lejos, la prisión de Salomón se parece mucho a un pequeño volcán. El manantial finalmente se secó, dejando la prisión vacía. Aquí hay una vista desde arriba, mirando directamente hacia el pozo, y esto es lo que parece desde lejos. Ambas imágenes son de Wikipedia. La prisión de Salomón parece mucho más imponente hasta que estás parado en el borde mirando hacia un agujero vacío. Eso es lo que dice la ciencia, pero ¿qué pasa con las leyendas locales? Se cree que el rey Salomón del Antiguo Testamento encarceló a un demonio real dentro del agujero hace 3000 años. Luego selló el agujero construyendo un templo encima. Furioso, el demonio caviló en su prisión, liberando gas tóxico de su boca. Se decía que cualquiera que entrara en el agujero era asesinado instantáneamente por el demonio atrapado de Salomón. Parece una historia tonta, pero podría tener algo de verdad. Alrededor del 830 a.C., el reino de Manian construyó un templo en la colina. Todavía había cierta actividad hidrotermal en forma de aguas termales de azufre. Las aguas termales probablemente se utilizaron para tratamiento médico, pero si se hubiera inhalado el azufre podría haber matado a personas. Los zoroastrianos utilizaron la colina como lugar sagrado alrededor del año 500 después de Cristo, cuando el zoroastrismo era todavía más popular en Persia que en cualquier otra religión. Puede que incluso haya sido escenario de sacrificios, pero eso no está confirmado. Con el surgimiento del Islam, el templo de la colina fue abandonado. Por estos días no hay señales de ningún demonio en el agujero, pero tal vez nadie haya buscado lo suficiente. La cena azteca. Es hora de asistir a una cena de caníbales aztecas. Una nueva investigación de México ha revelado que un convoy de españoles fue sacrificado ritualmente en 1520. Luego fueron comidos. La investigación ha llevado años y científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han excavado incansablemente el antiguo pueblo de Tecoaque. No vas a creer lo que significa el nombre del pueblo. En lengua náhuatl de los aztecas, Tecoaque significa el lugar donde los comían. Sí, creo que estamos en el camino correcto. En 1520, la gente de este pueblo capturó un convoy de 15 varones españoles que viajaban con un grupo de 50 mujeres y niños. No empecemos con por qué 15 hombres necesitaban 50 mujeres. Esa es una conversación para otro día. También había 45 soldados de infantería africanos e indígenas y aproximadamente 350 lugareños que se habían aliado con los españoles. ¿No es una locura pensar que solo 15 hombres lograron reunir una fuerza tan enorme y un harén de mujeres tan grande? Aún así, no lograron mantener unido a su grupo por mucho tiempo. Todos ellos fueron capturados y sacrificados en el transcurso de varios meses. Muchos de ellos también fueron comidos.
Cuando la noticia llegó al jefe, el gran conquistador Hernán Cortés ordenó la destrucción de Tecoaque. Envió a su hombre Gonzalo de Sandoval a destruir la ciudad a principios de 1521. Las excavaciones en las ruinas de la ciudad muestran que la gente sabía que los españoles iban a contraatacar. El arqueólogo Enrique Martínez Vargas dijo que su equipo encontró un pozo lleno de huesos. Algunos de los huesos habían sido tallados en horripilantes trofeos, una enfermiza especie de celebración en manos de los caníbales. Como sabían que los españoles vendrían en busca de venganza, la gente de Tecoaque desechó las pruebas de su masacre. También intentaron construir un muro defensivo. No se iban a quemar sentados esperando a que llegaran los españoles. Levantaron un primitivo sistema defensivo a través de la arteria principal de su pueblo. A pesar de toda su preocupación, todavía fueron destruidos. A lo largo de la calle principal, los arqueólogos encontraron huesos de mujeres y niños. A juzgar por la posición de los huesos, las mujeres habían estado protegiendo a sus hijos pequeños de los españoles mientras los mataban indiscriminadamente. No importa cómo se mire, toda la situación es trágica. Los aztecas estaban equivocados, no deberían haberse comido a nadie. Tampoco deberían haber construido un estante para cráneos y llenarlo con las cabezas decapitadas de hombres y mujeres españoles. Los españoles también se equivocaron con tan sangrienta venganza. Antes de partir, los españoles quemaron los templos aztecas y decapitaron sus estatuas. La inquietante verdad de los entierros en pisos antiguos. Los arqueólogos en Turquía pensaron que los restos humanos que encontraron enterrados debajo de los pisos de antiguas casas de adobe estaban relacionados entre sí. Estaban más equivocados de lo que creían. Hace 9000 años, en una llanura pantanosa, los habitantes de Catalhoyuk enterraban a sus muertos debajo de sus casas. Era como la cueva de Lapa do Santo de la que te hablé hace unos minutos, donde los brasileños prehistóricos vivían sobre sus muertos enterrados. La gente de Catalhoyuk hizo algo similar. Los arqueólogos comenzaron a desenterrar restos humanos debajo de las casas, como esta aquí. Crédito de la imagen Jason Kinlan. Lo sé, ya no parece una gran casa, pero aquí fue donde vivió un grupo hace mucho tiempo, mucho antes de que existieran los sumerios o los egipcios. Los científicos asumieron que las personas enterradas bajo casas específicas pertenecían a la misma familia. Luego, realizaron análisis de ADN. Resulta que las personas enterradas bajo las casas no estaban relacionadas genéticamente. Marin Pillaud, antropólogo físico del ejército estadounidense, dijo que el descubrimiento habla de la estructura social que tenían esas extrañas personas. Había alrededor de 10,000 de ellos viviendo en Catalhoyuk, cultivando y cuidando animales domesticados. Es una de las primeras ciudades tan antigua que la mayoría de la gente en otras partes del mundo todavía vivía en cuevas. Cuando los arqueólogos encontraron el sitio por primera vez en la década de 1950 y comenzaron a excavar, hubo muchas cosas que los sorprendieron. No vieron ninguna calle. Cada casa de adobe se apoyaba una contra la otra. No había puertas. Los habitantes subieron a sus casas individuales mediante una escalera y un agujero en el techo. Dentro de las casas la gente hacía dibujos en las paredes, tal como los nativos americanos dejaban petroglifos en las paredes de los cañones. También enterraron hasta 30 personas debajo del piso de cada casa. Estas casas no eran grandes como lo pudiste ver en la foto que te mostré hace un segundo. Sin embargo, lograron meter a 30 personas debajo del piso. Sería como si vivieras en un apartamento de soltero con una sola habitación y tuvieras más de 2 docenas de cadáveres metidos en las paredes. ¿Crees que podrías dormir por la noche? La gente de Catalhoyuk durmió muy bien. Vivir con los muertos era parte de la vida. Lo que los arqueólogos no logran comprender es por qué determinadas personas fueron enterradas bajo determinadas casas. La comparación de restos dentales antiguos de más de 260 personas ha demostrado que los familiares no fueron enterrados cerca unos de otros. Una madre podría ser enterrada a 6 casas de distancia de su hijo, lo que sugiere que la gente no vivía con fuertes lazos familiares. Si las personas no estaban unidas por la familia, ¿qué las mantenía unidas? ¿Qué determinó quién compartía un hogar? Una posibilidad es que la membresía en una determinada casa se basara en quién tenía acceso a determinadas herramientas, terrenos de caza, fuentes de agua o tierras agrícolas. También podría ser que la gente de Catalhoyuk viviera como una familia gigante, simbólicamente entre sí como los Borg. El naufragio más sangriento del mundo.
Asesinato, motín, sangre y esclavitud son 4 palabras que describen el peor naufragio de la historia. Frente a la costa occidental de Australia, el fondo del mar está cubierto de naufragios. Muchos de ellos tienen historias aterradoras adjuntas a sus cascos en ruinas, pero ninguno de los naufragios es más inquietante que el Batavia. El Batavia fue votado en 1628 como el buque insignia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Se suponía que su viaje inaugural sería sencillo. El Batavia debía navegar hacia Batavia, el mismo lugar que le dio nombre en las Indias Orientales holandesas. Hoy Batavia se llama Yakarta y es la capital de Indonesia. El barco debía recolectar especias y regresar a Europa. Lo que debía haber sido un simple viaje se convirtió en una pesadilla de proporciones bíblicas. El capitán del barco era Francisco Pelsaert, con Ariane Jacobs como patrón. Lo que el capitán no sabía era que el capitán tenía algunos trucos diabólicos bajo la manga. Jacobs estaba planeando un motín con varios otros miembros de la tripulación. Querían deshacerse del capitán, robar el barco y luego vender el oro y la plata a bordo antes de llegar a Batavia. Desafortunadamente para todos, Jacobs no era el cuchillo más afilado del cajón. Desvió el barco de su rumbo y lo estrelló contra los arrecifes de las islas Houtman-Albrolos el 4 de junio de 1629. 41 hombres se ahogaron en el desastre y solo unos 300 lograron ponerse a salvo en la isla Bacon. Ya era un desastre, pero aquí empezó el verdadero horror. El capitán partió en un pequeño esquife rumbo a Batavia, Yakarta. El capitán Pelsaert no sabía que Jacobs y otros hombres habían estado planeando un motín. Dejó a cargo a uno de los posibles amotinados mientras él fue a buscar ayuda, un hombre llamado Hieronymus Cornelis. Jerónimo era un bárbaro del más alto nivel. Una de las primeras cosas que hizo fue engañar a 20 hombres para que buscaran agua dulce en algunas de las islas cercanas y luego los abandonó para que murieran de hambre. Durante las 2 semanas siguientes, Jerónimo orquestó una masacre que incluso a los aztecas les habría perturbado un poco. Jerónimo y sus amotinados mataron a 125 de los supervivientes, incluidos todos los niños y bebés. Las mujeres quedaron con vida, pero apenas se salvaron. Fueron mantenidos como esclavos. Sin que Jerónimo lo supiera, los 20 hombres que habían abandonado para morir de hambre habían encontrado agua dulce y todavía estaban vivos. Los 2 grupos comenzaron la guerra entre sí, con pequeñas escaramuzas y batallas, hasta que todo alcanzó su punto máximo en octubre de 1629. Esto fue 5 meses después de que el capitán partiera en busca de ayuda. Fue la batalla final. Los asesinos amotinados contra los pocos supervivientes que quedaban. En medio de la batalla, el capitán regresó en el buque de investigación Sardam. Jerónimo y sus amotinados se vieron repentinamente superados en personal. Se convirtieron en los primeros europeos ejecutados legalmente en Australia por sus crímenes contra la humanidad. Hoy en día, los inquietantes restos del Batavia permanecen en el fondo del océano. Fue redescubierto por un pescador de langosta en la década de 1950. ¿Quién robó todas estas calaveras? Una de las tumbas más antiguas de Suecia no contiene ni un solo cráneo. Es extraño, espeluznante y probablemente dejó a muchos arqueólogos con pesadillas. En Tierp, científicos de la Universidad de Gotemburgo descubrieron una cámara funeraria de piedra conocida como dolmen. Lo excavaron y descubrieron los restos de 12 personas. Estas personas fueron enterradas alrededor del 3500 a.C. y la mayor parte del sitio es típico de esa época. En Europa se utilizaron muchos dólmenes como mausoleos. Todo era normal hasta que uno de los investigadores dijo: «Oye, ¿dónde están todas las cabezas?». Los expertos no saben cómo explicar por qué en la cámara funeraria del dolmen no hay cráneos. Quizás fueron robados, quizás estas personas fueron víctimas de una decapitación masiva, o tal vez todo fue parte de un ritual espeluznante del Neolítico temprano. Para hacer las cosas más confusas, los esqueletos no muestran evidencia de violencia. Estas personas no estaban en una pelea, no parecen haber resultado heridas en la batalla. Sus cabezas están como... no, ahí. El arqueólogo Carl Goran Sjögren dijo que esto no es lo que normalmente se ve en las tumbas megalíticas. A las cámaras funerarias de piedra de hace 7500 años generalmente les faltan huesos más pequeños, como huesos de los pies y manos al azar. A este no solo le faltaban cráneos, sino que también tienen algunos huesos que no debería.
Los arqueólogos también identificaron esqueletos de roedores, cabras, ranas y cerdos dentro de la cámara. ¿Qué diablos está pasando aquí? Cuando los arqueólogos decidieron determinar realmente la edad de esta tumba, pudieron fecharla aproximadamente 150 años antes que cualquier otro dolmen conocido en la región con características similares. Esto significa que este podría ser el entierro más antiguo de este tipo en Suecia y también el más extraño. Hay una tumba con una extraña conexión con esta, solo que no está en Suecia, está en Eslovaquia. El entierro es un poco más antiguo, pero también se descubrió que a los esqueletos les faltaban los cráneos. Los científicos que investigaron la tumba eslovena sugirieron desde un culto a la muerte hasta una enfermedad que de alguna manera resultó en decapitaciones masivas. ¿Tienes alguna teoría sobre por qué faltan todas esas cabezas? La calavera y el pavo encantado. Espero que no estés harto de perderte calaveras porque tengo una historia más para ti, pero créeme, creo que te gustará. Se trata de un pub embrujado y el robo de una cabeza humana muy antigua. El pub en cuestión es el Golden Fleece, ubicado en la ciudad de York. Tiene una gigantesca oveja dorada colgando al frente y un letrero que dice, más embrujado, en letras espeluznantes. La posada tiene unos 520 años y supuestamente cuenta con algunos fenómenos paranormales impresionantes. Sus propietarios y personal dicen que las historias son ciertas. Hay al menos 15 fantasmas deambulando por el edificio. Uno de esos fantasmas es Alice Beckett, cuyo marido, John, fue alcalde de York a principios del siglo XIII. Otro fantasma es un soldado del ejército británico conocido solo como One-Eyed Jack, que murió en algún momento en el siglo XVI. También está el espíritu de un aviador canadiense de la Segunda Guerra Mundial que nunca regresó a casa. De vez en cuando aparece el fantasma de un soldado romano, pero solo en los sótanos, que supuestamente fueron construidos sobre las ruinas de una estructura mucho más antigua de cuando los romanos ocuparon Gran Bretaña. Ahora pongámonos manos a la obra. A finales del siglo XVIII, una mujer llamada Elizabeth Johnson frecuentaba el Vellocino de Oro. Al menos así lo hizo hasta que la descubrieron usando billetes falsificados. Era solo un billete equivalente hoy a €1, pero eso fue todo lo que hizo falta para que Elizabeth fuera acusada de defraudar al Banco de Inglaterra. Como castigo por su crimen, Elizabeth fue enviada a la horca. Después de la ejecución de Elizabeth, se regaló una réplica de su cráneo al Vellocino de Oro, porque había sido una mecenas muy constante. Era una falsificadora y un fraude, pero aún así, era una buena mecenas. Durante los siglos siguientes, el cráneo de Isabel permaneció en una caja de madera con una fina ventana de cristal. Luego, a principios de enero de 2022, le robaron el cráneo. ¿Quién en su sano juicio roba la réplica del cráneo de una mujer ahorcada de un pub embrujado? Afortunadamente el cráneo pronto fue devuelto a sus legítimos dueños. La cabeza de Elizabeth está de vuelta donde pertenece. Número 10. La ciudad de los Anunnaki. Los arqueólogos descubrieron recientemente una antigua metrópolis de más de 200.000 años en África. Algunas personas piensan que esta área metropolitana fue el hogar de los legendarios Anunnaki, los grandes dioses celestiales que bajaron de los cielos y dieron vida a los seres humanos. Los mesopotámicos adoraban a estos seres como dioses, pero nadie sabe a dónde fueron. Simplemente aparecieron en el planeta, permitieron que las primeras grandes civilizaciones los adoraran y luego desaparecieron. Al menos esa es la historia divertida, pero en realidad probablemente eran dioses que se desvanecieron con el tiempo como los dioses del Monte Olimpo. Los investigadores descubrieron esta extraña ciudad en el sur de África, en una región remota con muy pocos humanos. Los lugareños conocen las ruinas desde hace siglos, pero nunca pensaron mucho en ellas. Pensaron que los viejos muros rotos eran solo los restos de antiguas granjas, pero esta área estaba cubierta con depósitos de oro, la mayoría de los cuales han sido extraídos durante los últimos 500 años. Algunos creen que los Anunnaki se asentaron aquí específicamente para extraer oro y crearon trabajadores humanos utilizando tecnología genética avanzada. Pero todo esto es solo especulación. Puede haber algunas pequeñas ruinas aquí y restos de una antigua civilización desconocida. Sin embargo, en el pasado solo se han visto a través de imágenes satelitales y están muy erosionados. Los científicos convencionales no han dicho una palabra sobre este descubrimiento que, de ser cierto, retrasaría la fecha de la primera gran ciudad de la Tierra en más de 190.000 años. Número 9. La espada de Goujiang.
Hace unos 50 años, los arqueólogos descubrieron una espada inusual dentro de una tumba china. Esta espada tenía más de 2000 años y sorprendió a los arqueólogos porque no tenía ni un rastro de óxido. La espada se veía perfecta cuando la excavaron e incluso brotó sangre cuando un arqueólogo presionó su dedo contra el borde. De cualquier manera, esta espada no había sido afectada por haber estado 2000 años sellada bajo tierra. La artesanía fue notable. La espada estaba cubierta de marcas talladas y parecía demasiado perfecta para algo elaborado hace tanto tiempo. Fue tan impresionante que el gobierno de China la declaró tesoro estatal, y para los chinos, esta espada es ahora tan famosa como la Excalibur del rey Arturo. Los arqueólogos encontraron originalmente la espada en 1965, mientras inspeccionaban las ruinas de Jinan, la antigua capital del estado de Chu. Durante las excavaciones, se encontraron con 50 tumbas antiguas, encontraron más de 2000 artefactos, junto con lo que se conoció como la espada de Gouyang. La espada estaba en una caja de madera que había sido colocada junto a un esqueleto, impecable, hecho de bronce macizo y todavía envainado. Es una espada recta de doble filo, uno de los primeros tipos utilizados en China, y según la inscripción de la espada, pertenecía al rey de Yu. El gran misterio es que los arqueólogos no saben qué rey de Yu poseía la espada, y nadie sabe cómo la espada permaneció tan afilada mientras estuvo atrapada en su caja durante 2000 años. Los investigadores creen que tiene algo que ver con las propiedades únicas de la espada, pero todos estos años después, nadie ha replicado la tecnología utilizada para fabricarla o identificar todas sus propiedades específicas. Número 8. Frascos antigravedad. Hace unos 300 años en la India se crearon frascos antigravedad. Estos frascos mágicos podían llenarse de agua, voltearse boca abajo y no se saldría el agua. Hace 3 siglos, ver el frasco mágico en acción dejaba atónita a la gente. No se daban cuenta que lo que estaban viendo era solo ciencia y pensaban que estaban viendo magia. Puedes ver uno de estos frascos en el museo de Kanchepuram. Estaba hecho de arcilla, pero no tiene una abertura superior para llenarlo. La única forma de llenar el frasco con agua es darle la vuelta y luego verter el agua a través de 5 agujeros de la parte inferior. Cuando le das la vuelta al frasco no sale ni una sola gota de agua por ninguno de estos agujeros. La única forma de sacar el agua es vertiéndola a través de un pico en la parte superior. No hay partes móviles dentro del frasco. En cambio, un genio desconocido descubrió cómo encajar embudos gemelos y un tubo doblado de 190 grados dentro del frasco para que pareciera mágico. No sabemos quién inventó el frasco, pero sabemos dónde apareció por primera vez, en un pueblo llamado Karigiri. Los alfareros aquí fueron tan creativos que construyeron más de 100 variedades de frascos mágicos, aunque hoy solo quedan 12 y todos están en museos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El gran mecanismo. Una de las cosas más misteriosas jamás extraídas del océano tiene que ser el mecanismo de Antikythera, apodado la primera computadora del mundo. Los buceadores de esponjas lo encontraron cerca de la isla griega de Antikythera en 1901. La computadora tiene aproximadamente el tamaño de una caja de zapatos, un artilugio extraño hecho de engranajes y diales. Casi parece el interior de un reloj gigante. Es posible que hayas oído hablar de la primera computadora del mundo antes, pero lo que voy a decirte es completamente nuevo. Los arqueólogos creen que finalmente han descubierto el momento en que este mecanismo empezó a funcionar, el 22 de diciembre del 178 a.C. Esta no fue una conclusión fácil de hacer. Los científicos han estado luchando durante 120 años para descubrir quién hizo el dispositivo, por qué lo hizo y para qué se usó. Recientemente ha habido mucha especulación acerca de los antiguos alienígenas, y el mecanismo es un componente perdido en una de sus máquinas, pero el mecanismo probablemente había sido utilizado como una especie de calendario. La máquina podía predecir cuándo sucedería el próximo eclipse, podría determinar cuándo llevarían a cabo los juegos deportivos y otras cosas por el estilo. Los investigadores del proyecto de reconstrucción funcional del mecanismo de Antikythera obtuvieron la fecha de inicio al observar el día más temprano en que se puede hacer cualquier cálculo con la máquina. Hubo un eclipse solar el 22 de diciembre que duró más de 12 minutos y el 23 de diciembre es el solsticio de invierno. Tiene sentido que la máquina que predijo los eclipses se activó el día 1. Todavía hay mucho más misterio aquí. No sabemos cómo se hizo el mecanismo, quién descubrió las matemáticas tan complicadas y quién iba a usarlo.
Número 6. Marcianos en Japón. Si no has escuchado la teoría de que un evento cataclísmico ocurrió en Marte hace cientos de años y obligó a todos los habitantes a establecerse en la Tierra, ahora la escuchaste. Es completamente escandaloso. No hay evidencia que respalde que una guerra en la superficie marciana obligó a todos a moverse a otro planeta, pero algunas personas están convencidas. Para ayudar a respaldar esta extraña teoría, se ha hecho una conexión entre una formación rocosa en el planeta rojo y una estructura histórica en Japón. Los japoneses hicieron la tumba de Kofun para que pareciera el ojo de una cerradura gigante. Es un inmenso montículo funerario que aún contiene los restos de un emperador japonés muerto hace mucho tiempo. La tumba es tan grande que sigue siendo uno de los monumentos más grandes jamás construidos por humanos, midiendo más de 557 metros de largo. Se encontró una estructura similar en la superficie marciana usando imágenes de satélite. Está polvorienta y roja, pero se parece al túmulo funerario del ojo de cerradura en la prefectura de Osaka, en Japón. No se puede negar que la forma distintiva del ojo de cerradura es casi la misma. Los teóricos de la conspiración argumentan que el de Marte podría ser los restos de un antiguo túmulo funerario, lo que demuestra que los humanos podrían haber vivido en Marte. O podría ser solo una coincidencia y la estructura en forma de ojo de cerradura en Marte podría ser simplemente una formación rocosa natural. Número 5. Granadas de mano. Los arqueólogos han descubierto antiguas vasijas de cerámica en Jerusalén. Los científicos dicen que los cruzados usaron estas extrañas vasijas que se fabricaron en los siglos XI y XII como granadas de mano. Esto los convertiría en algunos de los primeros explosivos lanzados a mano en el mundo, pero los científicos aún no están 100% seguros. Saben que estas vasijas de cerámica se usaron para todo tipo de cosas diferentes. Los antiguos las usaban para contener mercurio, como recipientes para el aceite y solo para beber. Pero una nueva investigación de la Universidad de Griffith en Queensland ha demostrado que al menos una embarcación contenía material potencialmente explosivo. Los otros 3 fragmentos que miraron contenían rastros de aceites y medicinas. El cuarto contenía rastros de azufre, magnesio y mercurio. Bien podría ser que los cruzados hubieran descubierto cómo convertir la pólvora negra en una devastadora bomba aérea. El polvo negro se inventó en la antigua China y se llevó a Oriente Medio y Europa en el siglo XIII, justo en la época en que los europeos fabricaban estas vasijas. Número 4. Discos de piedra misteriosos. Un equipo de investigadores encontró más de una docena de misteriosos discos tallados en Rusia cerca de Volgogrado. Esto sucedió en 2015 y fue inmediatamente controvertido. El equipo de investigación afirmó que los extraños discos que encontraron contenía un metal de alta densidad llamado tungsteno, algo que se encuentra principalmente en la tecnología militar. Y aunque el origen y la naturaleza de estos extraños discos de piedra siguen siendo un misterio, muchos creen que podrían ser restos de una antigua nave espacial. Aunque el equipo había descubierto más de 12 rocas en forma de disco antes, recientemente encontraron una mucho más grande. Un investigador, Vadim Chernobrov, dijo a la agencia de noticias rusa: "Ya encontramos una docena de estos discos de no más de 1 metro de diámetro y en Kasbas un disco de 2 metros de diámetro. El problema es el tungsteno. No debería estar en una roca ordinaria, mucho menos en 12 discos de piedra al azar encontrados en el desierto ruso". Los adictos a los ovnis se apresuraron a conectar las piedras con tecnología alienígena, pero las piedras probablemente sean solo el resultado de la erosión. Este tipo de cosas pueden suceder durante millones de años, por lo que puedes encontrar rocas perfectamente circulares en casi todas las playas del mundo. Los discos de piedra son extraños y su composición química es cuestionable, pero por ahora no hay más información para continuar. Número 3. Rancho Skinwalker. Si hay un lugar extraño en los Estados Unidos donde los científicos están perplejos, es en el Rancho Skinwalker. La propiedad, que tiene 207 hectáreas en el noreste de Utah, fue el hogar de una explosión de avistamientos de ovnis en las décadas de 1960 y 1970. Luego, en la década de 1990, surgieron historias sobre mutilaciones de ganado y más avistamientos de extraterrestres. También es un punto de acceso paranormal, con una alta concentración de avistamientos de ovnis, anomalías electromagnéticas y sucesos inexplicables. Brandon Fugal, un magnate inmobiliario, compró la propiedad en 2016 para realizar una investigación científica. Quería ver si el rancho era tan espeluznante como todos decían. Tenía la esperanza de ver cosas desde una perspectiva más científica, para ver si podía identificar la fuente de toda extrañeza, ya sea un muro delgado entre los planos de existencia o simplemente algo en el suelo. Fugal dijo: "Adquirí la propiedad del multimillonario Robert Bigelow con la finalidad de realizar una investigación científica
científica para determinar si había alguna validez para las afirmaciones extraordinarias de actividad paranormal. Aunque adquirí el rancho como escéptico, finalmente tuve mi propio innegable encuentro cercano, un avistamiento de ovnis a plena luz del día con múltiples testigos. Pero hasta ahora nadie ha llegado a nada. El rancho Skinwalker es una anomalía donde la gente ve espíritus y extraterrestres, pero no se sabe por qué. Número 2. El Pilar Colgante. Un templo indio presenta impresionantes esculturas de dioses y diosas, hermosos relieves de bailarines y músicos e innumerables pinturas enselladas en las paredes. Sus columnas son enormes y muestran algunas de las arquitecturas de Vijayanagara más impresionantes del país. Hay un gran fresco de Virabhadra, que es el mayor fresco de un dios antiguo del país. Incluso hay un toro gigante enfrente del templo tallado en un solo bloque de piedra, supuestamente el más grande del mundo. Pero la increíble ingeniería da un paso más allá con la maravilla que nadie acaba de descifrar. 70 pilares de piedra sostienen un techo, pero uno de estos no toca el suelo, está flotando en la superficie, solo 1.27 centímetros, pero es suficiente para pasar papeles, retazos de tela y otras cosas directamente por debajo. El pilar está simplemente flotando sujeto al techo sin siquiera tocar el suelo. No sabemos cómo sucede esto o exactamente por qué la columna terminó así. Los lugareños dicen que sucedió cuando un ingeniero británico trató de quitar el pilar como parte de un intento por descubrir el secreto de cómo se construyó el templo, pero falló, la columna se desprendió y ahora flota. Número 1. Las piedras de Ica. Las piedras de Ica pueden o no ser reales. Se remontan al Dr. Javier Cabrera Darquea, a quien un agricultor peruano le dio una misteriosa tablilla de piedra. La piedra mostraba un pez extraño, uno que parecía existir mucho antes de que los humanos vagaran por la Tierra. La impresión del médico fue que los extraterrestres le habían dado a los humanos información privilegiada sobre los peces extintos, o que la línea de tiempo de la evolución humana y las extinciones masivas estaban equivocadas. Era una idea intrigante, por lo que Cabrera fue a buscar más de estas piedras misteriosas. Encontró una cueva cargada de ellas, más de 100.000 piedras con grabados increíbles. Sin embargo, no le dijo a nadie dónde estaba la cueva, evitando que los ladrones se llevaran las piedras. A medida que se encontraban más y más de estas piedras, las imágenes de ellas se volvían aún más locas. Algunas piedras fueron talladas con cirugías modernas, máquinas voladoras, humanos montados en dinosaurios y conocimientos astronómicos que solo tienen los humanos del siglo XX. Fue en este punto que la gente se dio cuenta de que Cabrera estaba loco. El agricultor original que le dio la primera piedra a Cabrera admitió que él mismo la había tallado. Nunca se había realizado estudios científicos para probar que las piedras de Ica son genuinas, y después de la muerte de Cabrera en 2001, no quedó nadie para decir que las piedras eran auténticas. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que fueron parte de un elaborado engaño para atraer más turistas a la región. Número 10. El misterio del ojo de la cerradura. Los científicos parecen no poder entender por qué las sociedades antiguas de todo el mundo tenían la fascinación por los monumentos en forma de ojo de cerradura. Las civilizaciones que vivieron a miles de kilómetros de distancia y en momentos muy diferentes de la historia tenían una obsesión con los ojos de cerradura. Por ejemplo, el pozo de Santa Cristina en Italia fue construido como un lugar sagrado por la civilización nurágica alrededor del siglo XII a.C. Fue elaborado por albañiles notablemente hábiles que tenían un conocimiento avanzado del trabajo de la piedra. Lamentablemente nadie dejó ningún registro escrito de para qué se utilizó el pozo en forma de ojo de cerradura. Los arqueólogos creen que tuvo algo que ver con las reuniones secretas y los rituales de culto. Había un sitio más grande alrededor del pozo, aunque el pozo mismo era el punto focal del santuario. Podría haber sido un culto dedicado a la fertilidad o algún tipo de dios del agua. En Arabia Saudita los investigadores encontraron recientemente tumbas antiguas que también eran bastante viejas y están muy lejos de Italia. Investigadores de la Universidad de Australia Occidental inspeccionaron cientos de tumbas con forma de llave desde un helicóptero y se sorprendieron al ver que forman una especie de carretera de los muertos a través del desierto. En Japón están las tumbas, que sin duda también son misteriosas. Solo en Osaka hay más de 400 túmulos funerarios, cada uno en forma de ojo de cerradura. Son realmente enormes, construidas entre el siglo III y VI después de Cristo. Personas de gran estatus social fueron enterradas dentro de las tumbas megalíticas de ojo de cerradura, incluido el emperador Nintoku. Pero aún así no sabemos por qué la forma del ojo de cerradura era tan importante. Según el señor Kurasashi, curador del Museo Sakai, la forma era un símbolo de poder y autoridad. De igual manera, a las civilizaciones de todo el mundo se les ocurrió la misma forma para representar algo importante. Ahora es una coincidencia muy interesante.
Número 9. La inscripción de Shugborough. La inscripción de Shugborough ha desconcertado a los científicos durante años. Se puede encontrar en los terrenos de Shugborough Hall en Inglaterra, una inscripción dejada en el Monumento del Pastor del siglo XVIII. Hay un grabado de los pastores de Arcadia de Nicolas Poussin, colocado alrededor de 1748, y debajo había una misteriosa secuencia de letras O-U-O-S-V-A-V-V. No hay explicación, no hay significado, y los mejores descifradores de códigos del mundo nunca han sido capaces de averiguar qué dice. Este era un misterio bastante grande incluso en el siglo XIX. Algunas de las mentes más famosas de la época, como Charles Darwin o Charles Dickens, intentaron resolver el acertijo y no pudieron. La única persona que se ha acercado es Keith Massey, un experto lingüista que una vez fue reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Utilizó su conocimiento experto del latín para complementar los espacios en blanco, traduciendo el código al inglés también. Rezo porque todos puedan seguir el camino de la vida verdadera. Esto era algo así como una oración que podría haber sido escrita en las tumbas cristianas. Si bien eso envuelve las cosas muy bien, no todos lo creen. Una de las teorías más extravagantes es que las letras son una pista sobre el paradero del Santo Grial. Algunos dicen que fue un miembro sobreviviente de los Caballeros Templarios quien talló las letras en la piedra como pista final de donde podría estar el Grial. Número 8. Taos Home. En la ciudad de Taos, en Nuevo México, hay una comunidad tranquila famosa por el esquí y en su mayoría está poblada por artistas y personas creativas que buscan un estilo de vida relajado. Taos también es famosa gracias a un extraño fenómeno que los científicos nunca han podido resolver. Se llama Tao Hum y puede que te vuelva loco. El zumbido es exactamente lo que parece. Fue reportado por primera vez en la década de 1990 por los residentes del pueblo, quienes los describieron principalmente como un zumbido bajo y zumbante que podía escucharse sin importar a dónde fueran dentro de los límites del pueblo. Algunos creen que el zumbido es natural, otros dicen que es un problema psicológico con las personas que pueden escucharlo, y algunos creen que hay una base subterránea de extraterrestres que realizan experimentos de control mental. El primer hombre en estudiar el zumbido fue John Mullis, profesor de la Universidad de Nuevo México. Encuestó a los residentes de la ciudad y describió que alrededor del 2% podía escuchar el zumbido. Entonces Joe instaló un equipo en las casas de estas personas para ver si podía captar lo que escuchaban sus oídos. Su equipo no detectó nada. Lo único que descubrió es que cada persona describió el sonido de una forma ligeramente diferente, como un zumbido o un murmullo. Esto desconcertó a los investigadores porque claramente la gente escuchaba algo, pero todos escuchaban algo ligeramente diferente. Hasta el día de hoy la ciencia no ha podido explicar el zumbido, aunque se han informado situaciones similares en Borneo, Canadá e Inglaterra. ¿Crees que la gente realmente está escuchando algo o todo está en sus cabezas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. La tablilla de Brasil. La tablilla de Brasil supuestamente fue traída a través del Océano Atlántico en 1310 por exploradores malienses. Esta misteriosa estatua fue dejada por los exploradores africanos en lo profundo de la jungla brasileña y finalmente fue recogida por el explorador inglés Percy Fawcett. Muchos siglos después, describió que la tablilla tenía pigmento y rasgos africanos, claramente no hechos por ninguna civilización sudamericana y sin embargo extraídos de una región inexplorada en Brasil, cerca del río Culuene. La figura de la tablilla está vestida de manera de un marinero del imperio de Mali en África, probablemente para representar a un miembro de la realeza maliense que cruza el océano en un barco. La tablilla implica que los exploradores africanos llegaron al Nuevo Mundo mucho antes de que los exploradores europeos. Algunos dicen que el imperio de Mali no solo llegó a América del Sur, sino que también llegó a América del Norte y construyó un asentamiento en el área de Four Corners. La presencia de la tablilla en la jungla sugiere que habían estado explorando cuando se perdió el artefacto. Sin embargo, no hay mucha más evidencia de la que hablar. Ni siquiera sabemos a dónde fue a parar la famosa tablilla de Brasil después de que Percy la encontrara. No se ve por ningún lado hoy. Además, no hay restos arqueológicos de asentamientos malienses en el occidente. Definitivamente podrían haber hecho sus barcos y cruzar el océano cientos de años antes de que Cristóbal Colón lo hiciera. Pero si es verdad, la información ha sido borrada de los libros de historia o la evidencia simplemente se ha perdido. ¿Qué crees que le pasó a la tablilla? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Los jardines colgantes de Nínive. Durante los siglos, los arqueólogos e historiadores se han esforzado por descubrir la verdad detrás de los jardines colgantes de Babilonia. Al igual que las grandes pirámides de Giza en Egipto, se suponía que los jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero a diferencia de las demás, los jardines nunca se han encontrado físicamente. Lo que quiero decir es que sus ruinas nunca han sido descubiertas, donde supuestamente deberían estar en la antigua ciudad de Babilonia. Pero aquí está la historia. La doctora Josephine Daly de la Universidad de Oxford dice que los jardines
jardines no estaban ubicados en Babilonia, sino a 483 kilómetros de distancia en la ciudad de Nínive. Stephanie también afirma que los jardines no fueron construidos por el famoso rey babilónico Nabucodonosor, sino por el rey asirio Sennacherib. Stephanie presentó la teoría en 1992 y luego se pasó 20 años armándola. Su principal evidencia proviene del bajo relieve encontrado en el palacio de Nínive, que muestra árboles que crecen desde una gran columnata del palacio. Además, la ciudad de Nínive también se conocía como la Nueva Babilonia, una vez que los asirios conquistaron la Babilonia normal en el año 689 después de Cristo. Todo podría ser simplemente una confusión entre los nombres. Sin embargo, el punto es que los científicos aún no saben si los jardines colgantes de Babilonia alguna vez existieron o dónde estaban si alguna vez fueron reales. Y ahora el número 5. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por vernos y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La Piedra de Londres. La Piedra de Londres ha sido identificada como un altar druida, un hito romano, y ha estado en pie en Londres desde que los monstruos prehistóricos vagaron por la tierra. En verdad, la roca misteriosa es un trozo de piedra caliza asentado en una vitrina en el Museo de Londres. Anteriormente había estado detrás de la reja de hierro de un edificio de oficinas de los años 60, como una placa de bronce que decía que su origen es un misterio. Y sí, eso es cierto. Hay tantos mitos en torno a la Piedra de Londres que es difícil hablar de todos ellos. Algunos dicen que los reyes y reinas medievales lo usaban en las ceremonias cuando tomaron el control de Londres. Otro mito dice que si la Piedra de Londres alguna vez se mueve o se destruye, la propia ciudad de Londres se derrumbará y morirá. La extraña realidad es que nadie sabe de dónde vino la piedra o por qué es tan importante. Simplemente está allí y siempre parece haberlo estado. Algunos dicen que es el corazón mágico de Londres, cuando no parece más que un pedazo de ladrillo de piedra caliza. Número 4. La prueba de la Atlántida. Dependiendo de a quién le preguntes, la Atlántida es tan real como Wakanda. Los historiadores generalmente están de acuerdo en que la Atlántida es un mundo de fantasía creado hace 2000 años por Platón, un filósofo griego con una imaginación muy activa. Y sin embargo, la gente sigue buscando la Atlántida mientras hablamos. Uno de estos equipos de investigadores afirmó recientemente que descubrieron la ubicación exacta de la ciudad perdida, pero no donde cabría esperar. Este grupo de arqueólogos aficionados se llama Turanga Z y están muy obsesionados con la búsqueda de la Atlántida. Creen que la ciudad está sumergida a 322 kilómetros de la costa sur de Java, en Indonesia. Llegaron a esta conclusión al observar los códigos dejados por los antiguos javaneses. Examinaron anomalías geológicas, historias tradicionales y evidencia anecdótica para llegar a su conclusión. Esto no es tan científico y no han encontrado ninguna ruina, pero confían en que la Atlántida está allá abajo, y si no es así, tal vez esté en algún lugar cercano, esperando a ser encontrada en el fondo del océano. Número 3. Jesús el Cambiaformas. En 2013, la gente comenzó a hablar sobre un texto egipcio recién descifrado de hace 1200 años. El texto describe a Jesús como un cambiaformas. Sí, parece que los antiguos egipcios creían que Jesús tenía la extraña habilidad de cambiar de forma. Pero quizás lo que es aún más extraño que lo que estaba escrito en el texto anterior es que toda la información sobre el estudio desapareció después de los titulares iniciales. La historia comenzó a recorrer los principales sitios web de noticias, luego desapareció y el estudio aparentemente fue abandonado. Parece que nadie quiere hablar de cómo Jesús pudo haber estado cambiando de forma o de qué está hablando el misterioso texto egipcio. El texto que se encontró fue escrito en la antigua lengua copta por un distinguido teólogo llamado San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV después de Cristo. Él cuenta la historia de la crucifixión con un gran giro en la trama. Él dice que el famoso beso de Judas después de traicionar a Jesús fue en realidad para asegurarse de que era Jesús, porque era conocido por cambiar de forma, cambiar el tono de piel y transformarse entre un niño pequeño y un anciano. Es una situación bastante curiosa. El texto es uno de los 55 manuscritos descubiertos en 1910 en las ruinas del destruido monasterio del Arcángel Miguel en Egipto. El manuscrito habría estado enterrado durante unos 1000 años por los monjes que lo habrían escondido en una bóveda de piedra subterránea. Número 2. Aztlán. Aztlán es el hogar místico de los aztecas. Supuestamente es la tierra de la civilización mesoamericana más antigua en la historia humana, conocida como los mexicas. Según la leyenda azteca, los mexicas dejaron su hogar en Aztlán para encontrar uno nuevo en el Valle de México, en la región alrededor de la moderna Ciudad de México. Se suponía que Aztlán era un lugar lujoso situado junto a un gran lago, donde todos eran inmortales y los recursos eran abundantes. Cuando salieron de esta tierra, los mexicas
se encontraron en un infierno terrible de cardos, malas hierbas horribles, lagartijas venenosas, serpientes mortales y un calor sofocante. Luego llegaron al Valle de México y construyeron su nueva ciudad, convirtiéndose más tarde en la civilización azteca. Lo que los científicos no saben es si Aztlán era un lugar real o no, pero lo que sí sabemos es que hubo una gran migración de humanos que se trasladó desde el norte de México y al sur de los Estados Unidos a partir de alrededor del año 1100. Esta migración hizo que los nativos se movieran a través de ásperos matorrales llenos de criaturas venenosas y temperaturas brutales. Eventualmente se establecieron en la región alrededor de la Ciudad de México. Esta gran parte de la historia es cierta. El mayor problema es tratar de averiguar en qué parte del mundo pudo haber estado Aztlán. Debe haber sido un lugar de los Estados Unidos, algún lugar con temperaturas moderadas, lagos cristalinos y recursos ricos. Pero al igual que la Atlántida, todavía no estamos seguros de si Aztlán era real. Número 1. Domar una jirafa prehistórica. El Silvatherium es un género extinto de jirafas, o en lenguaje sencillo, era un tipo de jirafa primordial gigante que solía vagar por la India y África. Era uno de los animales terrestres más grandes de la historia. Parecía un okapi, pero medía más de 3 metros de altura. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la jirafa gigante comenzó a extinguirse hace 7 millones de años en el período Mioceno tardío y luego desapareció por completo hace solo 1 millón de años. Pero hay un poco de discrepancia. En el reino de Kish, en Irak, había un animal enorme que se parecía mucho al Silvatherium, que fue domesticado y montado por humanos. Al menos eso es lo que nos muestra la evidencia arqueológica. Los arqueólogos han encontrado pinturas rupestres en el Sahara de jirafas gigantes, pintadas hace 8000 años. Durante la excavación en Kish en la década de 1920, se descubrió un elaborado anillo de riendas de cobre que se fijó a un carro del 3500 a.C. Tenía la forma de un Silvatherium. Fue increíble porque la mayoría de los anillos de las riendas representan cosas como caballos y camellos ordinarios, pero este era único, mostrando una enorme bestia que posiblemente no podía haber existido en ese entonces. ¿O sí podría? Esto es lo que los científicos no pueden descifrar. Sabemos que los sumerios domesticaron todo tipo de animales salvajes, incluso supuestamente domesticaron ciervos para tirar de sus carros, pero también parecen haber domesticado enormes jirafas salvajes. Tan improbable como suena esto, existe una pequeña posibilidad de que alguna de estas bestias, solo unas pocas, sobrevivieran hasta hace unos 5500 años y que los sumerios cabalgaran en ellas como caballos gigantes. Gracias por ver el video. ¿Crees que los antiguos sumerios deambulaban en jirafas gigantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.